Bien, de nuestros cursos de matemática de escuela, todos recordamos lo que son las operaciones de conjuntos, la unión de conjuntos, la intersección y la diferencia. Ahora vamos a ver cómo es que esas operaciones también pueden implementarse dentro de base de datos. Para ello he creado dos tablas, la tabla de profesores con la que ya venimos trabajando varios vídeos y una tabla de asistentes de los profesores. Entonces, estas dos tablas, si es que las vemos como conjuntos, yo podría aplicarle cualquiera de estas operaciones, unión, intersección o diferencia de conjuntos. Ahora, si es que yo veo la tabla profesor como conjunto, eso significaría que cada uno de las filas sería uno de los elementos de ese conjunto, ¿no? En este caso, esta fila 4, por ejemplo, al igual que las demás, sería uno de los elementos. 7 elementos tendría la tabla profesor. Análogamente, esta tabla asistente, si es que la veo como conjunto, sería un conjunto de 4 elementos. Cada uno de esos elementos tiene 4 componentes: código, facultad, nombre y apellido, igual que en profesor. Ahora bien, para poder aplicar estas operaciones hay una única condición, ¿no? Primero, si es que yo quiero aplicar, digamos, la unión entre la tabla profesor y la tabla asistente, un requisito obvio es que para que la unión pueda ser válida, los elementos tienen que ser compatibles. Es decir, cada registro de profesor tiene que tener el mismo número de columnas que cada registro de asistente. En este caso, en el caso de estos dos ejemplos, se podría hacer directamente, ¿no? Porque ambos tienen 4 columnas. Y al mismo tiempo, cuando yo hago la unión entre la tabla profesor y la tabla asistente, por dar un ejemplo, cada uno de los campos correspondientes tiene que ser compatible, ¿no? Si esto es entero, esto también tendrá que ser entero. Si esto es una cadena, un varchar, mira, esta segunda columna no necesariamente es varchar, pero es un tipo compatible, ¿no? Es una cadena de caracteres de longitud 3. No hay problema, mientras los tipos sean compatibles, el tercer campo con el tercer campo compatible y el cuarto campo con el cuarto campo compatibles, compatibles con respecto a los tipos, entonces no hay problema, se puede hacer cualquiera de estas operaciones. Pero mejor vayamos directo a la base de datos a verlo. Aquí tengo mi tabla de profesores, ahí están los 7 registros que viste en el diagrama anterior, y aquí tengo 4 registros de asistentes de profesores. Entonces, si es que yo quiero unirlos, simplemente la palabra es así, tan simple como eso, union, union entre un select y otro select, y como verás, lo que aparece es una salida con los 11 registros, 7 profesores más 4 asistentes. No salen todos mezclados, pero incluso yo puedo ordenarlos, ¿no? Le puedo poner que los ordene por la primera columna y ahí están, ¿no? Ahí están todos ordenados. Ahora, una cosa tienes que darte cuenta, ¿no? Que a la hora de hacer la unión, estas son las tablas que yo he unido, date cuenta que los nombres de las columnas no necesariamente tienen que ser igual. Por ejemplo, acá la segunda columna es ESC, por escuela, y acá en asistente la segunda columna se llama FACU, de facultad. No necesariamente los nombres de columnas tienen que ser iguales. Basta que sean compatibles, nada más, con respecto al tipo. Al final, el manejador de base de datos ni siquiera sabe de qué se trata esta información, ni de qué se trata esta información. Basta que los tipos sean compatibles, nada más. Y date cuenta también que a la hora que tú haces la unión, mira la segunda columna con qué nombre sale. ¿Sale con el nombre de quién? Con el nombre que estaba en profesor, ¿no? No ha salido Facu, ¿no? Aquí la segunda columna se llamaba ESC en la tabla profesor, pero se llamaba Facu en la tabla asistente. A la hora de la unión, ¿cómo se llama? A la hora de la unión se llama ESC, el nombre que tenía en la primera tabla que participó dentro de unión. Bien, ahora, estas operaciones, por ejemplo, la unión, no necesariamente tiene que aplicarse a toda la tabla profesor. Puede aplicarse a algunos campos nada más. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en profesor, yo tengo, por ejemplo, al profesor, este profesor de aquí, Ana Lum, y tengo un asistente que se llama Anita Lum, por ejemplo, el mismo apellido. Acá tengo un profesor que se llama Pedro Casol, y acá tengo un asistente que se llama igual, Pedro Casol. Quizá un caso de nepotismo, ¿no? No se sabe eso. Pero la cosa es que hay apellidos comunes. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Yo le puedo hacer la unión simplemente a los apellidos y vas a darte cuenta de qué cosa va a pasar acá, ¿no? ¿Cuántos registros piensas que van a salir como resultado de esto, ¿no? Hay 11 registros en total, pero cuando yo hago una unión de los apellidos,
no salen 11 registros, salen solamente 9. ¿Por qué? Porque obviamente habían registros repetidos. Y entonces este operador union no saca elementos repetidos, ¿no? Si dentro del unión hay repetidos, el union los filtra. Union es una unión de conjuntos. No debería haber elementos repetidos aquí. Si es que yo por alguna razón quisiera que se repitan todos, yo puedo hacerle así, union all. Y ahí sí me salen los 11 registros. Y como verás, el registro LUN está repetido en el registro 1 y 8 y caso está repetido en el registro 11 y 7, ¿no? Entonces, union all es una unión incluyendo elementos repetidos y union así solito es una unión que filtra los repetidos si es que hubiera. ¿Ok? Bien, y así como hay union, también existe, pues como está la unión, existe también la intersección, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí directamente yo puedo hacer la intersección de estos dos conjuntos. Cuando digo estos dos conjuntos, el primero, ¿qué cosa es? El primer conjunto es esos 7 elementos. Ese es el primer conjunto. ¿Y el segundo conjunto cuál es? El resultado del segundo cele, esos 4 elementos. La intersección, ¿qué representaría? Los apellidos comunes, tanto en profesores como asistentes, ¿no? Castle y Lund. Probablemente posibles casos de nepotismo no se sabe, pero la cosa es que esos apellidos están en un lado y en el otro, ¿no? También podría haber, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría ser? A ver aquí, ¿no? ¿Qué escuelas tienen profesores y asistentes? Porque todas las escuelas no tienen, ¿no? Matemática, por ejemplo, tiene profesores, pero no hay asistentes. Solo de química y de agricultura hay profesores y asistentes. Entonces eso lo podemos sacar acá, ¿no? En el caso de el segundo campo, para profesores se llama escuela y para asistentes facu, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acá pondría escuela y todas las facultades donde están los asistentes, ¿no? Ahí. Entonces cuando yo ejecuto, ahí me sale química y agricultura. En esas escuelas hay ambos, profesores y asistentes. Y la diferencia, ¿cómo se implementa? En intersect no hay intersect or, simplemente un intersect nada más. Y la diferencia se implementa con esta palabrita, except, ¿no? Excepto. Muéstrame todos los elementos que están en este conjunto, pero que no están en este otro conjunto, el segundo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con except, ¿no? En este caso, ¿qué sale? Matemática. ¿Qué significa eso? Que en la escuela de matemática hay profesores, pero no hay asistentes, ¿no? Y eso es algo que se nota claramente de acá. En la escuela de matemática efectivamente hay 2 profesores, Riemann Mamani y Luis Bedoya, estos dos, pero no hay ningún asistente por ahora. Bien, entonces ahí dejamos este vídeo.